Aida Elena de Salandra. Y bueno, ella me dijo que aproximadamente 20 años, quizás más, en el Reino Christi, es una formadora del Reino Christi. Y yo, bueno, he tenido la bondad y la bendición de haberla escuchado en varias oportunidades. Así que bienvenida ahí, Elena. Muchísimas gracias. Espérenme, Mayoli. Apaguen los micrófonos. No, ¿quién me hace la oración para sacar a mi perrita que está aquí molestando? ¿Me hacen la oración? ¿Quién se anima a hacer la oración inicial? ¿Yo la puedo hacer? Vaya, dale, gracias, que ya vengo. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos aquí reunirnos para este curso de formación. Te pedimos, Señor, que como siempre ilumines a Idelena para que seas tú, Señor, hablando a través de ella. Te pedimos que abras nuestros oídos también y nuestro corazón para poder escuchar y escucharte a ti lo que tú tienes para nosotros esta tarde. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, el tema de ahora es un tema muy conocido por ustedes, porque yo sé que es un medio que todos han ocupado para su crecimiento espiritual, que es el de la dirección espiritual, enfocándonos un poquito más en lo que es discernimiento. Y es que por definición, una dirección espiritual es la ayuda que un creyente, frecuentemente un sacerdote, aunque puede ser un laico formado, le da a otro creyente para encontrar el camino de la voluntad de Dios. Es decir, ir descubriendo a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio, qué es lo que Dios nos quiere vivir, nos quiere enseñar a nosotros en contraste con nuestra realidad. La premisa es entender que Dios no es un Dios que guarda silencio, es un Dios que entra en la historia tuya, que no está ajeno, que no está distante. Esta es una concepción muy propia en el Antiguo Testamento, creer que Dios estaba lejos y que ocupaba ciertos profetas para dirigirse a su pueblo. Pero con la venida de Jesucristo en el Nuevo Testamento entendemos que Dios está muy lejos de ser eso. Es un Dios que interviene en tu historia, que se mete en tu historia y que te habla con palabras y te habla también con su silencio, te habla con los acontecimientos, ya sea con acontecimientos fuertes o con el día a día, con lo que vives. Entonces, la dirección espiritual es ese momento en donde realmente tú has descubierto que te encuentras con Dios y es que es Jesucristo el que escruta tu alma, que se mete a tu alma y que te indica que regiones de tu alma necesitan un cambio de dirección. Y también y esto yo creo que ustedes lo han sentido, yo particularmente lo he vivido muchísimo, que en esos 3-4 metros cuadrados, y también he descubierto el abrazo de Dios y he descubierto una realidad que de verdad hoy por hoy es lo que tengo grabado en mi corazón, que yo no tengo que ser perfecta para amarlo, que Él me quiere tal cual el sol y que en el mundo hemos creído, porque usualmente así se nos presenta, que hay buenos y malos, pero que la realidad es que casi todos estamos en el medio y que el camino espiritual es avanzar hacia Él, es decir, dejar esta mediocridad, este pecado que lo tendremos, pero que siempre estaremos buscando el camino que nos lleve y que nos dirija a Él, es decir, acercarnos a la luz. Y dentro de esto está el tema del discernimiento. Ahora, si me permiten, yo voy a ocupar la figura de un santo que aparte él tiene todo un manual de 14 reglas para el discernimiento, pero entender que este hombre ha tenido un combate físico y espiritual increíble y que él ha vivido verdaderamente lo que significa encontrarse con la voluntad de Dios, aún en acontecimientos que eran acontecimientos de dolor. Este hombre, San Ignacio de Loyola, él nace en el año 1491 y cuando tiene 30 años, él ha nacido en una familia noble, él es el hijo número 11 de esta familia, y él entra a ser caballero de la milicia. Y él es un poco fantasioso y todo el tiempo está con que él quiere ser de esos caballeros que
que conquistan batallas y que luego contarán estas remembranzas de lo que ha hecho y ganará así el amor de alguna muchacha y sueña con eso. Pero en una batalla, a él una bala de cañón casi le destroza las piernas y él se encuentra incapacitado durante un año. Y en ese año él quería leer literatura de caballeros, de luchas, de batallas ganadas, y él soñaba muchísimo. Y él pide libros y solo le consiguen, y digo solo, en la percepción de él en ese momento. Por supuesto, ahora lo entenderemos que le han dado todo, le consiguen la vida de Jesús y la vida de los santos. Y estos amigos de Jesús que ven la fe de una manera muy especial, muy grande. Y como él tiene toda esta idea de la batalla, de la lucha, de ser grande, entonces él empieza a darse cuenta que esta es otra forma también de luchar y de ganar batallas. Pero él tenía sueños constantes y al principio los sueños todos tenían que ver con batallas reales, pero después él empezó a luchar, a soñar con esta cercanía de Dios, con cómo es acercarse a Dios. Y él se va dando cuenta en su vida que cuando él está ilusionado con batallas, con ganarlas, con llegar a tener gloria, el sentimiento es agradable, pero no dura mucho. Al final siempre le deja este sinsabor. Pero cuando él pone todo su ser en las batallas de la fe, en todo lo que tiene que ver con su vida espiritual, el sentimiento de alegría permanece. Él empieza a distinguir, esto es más real. Entonces él, una vez ha logrado restablecerse, él camina hacia Jerusalén, hace todo un camino hacia Jerusalén que dura muchísimo para encontrarse con este nuevo amigo al que le quiere dar toda la vida. Hay una anécdota, y la anécdota habla de que él en el camino, él está montando, pues, imagínense, para ir a Jerusalén en aquel entonces era muchísimos viajes que podían durar hasta 2 años, y él iba en una mula. Y él se encuentra con un musulmán que ofende a la Virgen María. Entonces, él, como todavía no discierne mucho qué es de su vida, él quiere matarlo, pero empieza a ver si eso está acorde a la nueva vida que él quiere llevar, y él le deja la decisión a la mula, a ver si la mula sigue a este hombre o si se va por otro rumbo. Con el tiempo, su fe estará puesta solo en Dios y ya no necesitará de una mula para tomar una decisión. A la anécdota me encanta porque muchas veces nosotros en la vida ocupamos esta muleta, pequeñas mulas que nos digan, como yo voy a salir, pero si no me lo encuentro es que así era la voluntad de Dios. Es un poco un juego que es una visión bastante inmadura de un creyente. Si tú y yo definiéramos la mejor forma de la dirección espiritual y del discernimiento, diríamos que es una forma de releer nuestra historia a la luz de un creyente. Es decir, darnos cuenta que Dios habla siempre, y es que esta búsqueda incesante que San Agustín tenía por encontrarse con ese Dios, y al final es que lo encontré siempre, lo encontré en toda, en la naturaleza, en el necesitado, lo encontré adentro de mí, porque también para conocer a Dios hay que conocerse a ti mismo. Recuerden que tú y yo estamos formados del cuerpo, del alma y de la mente, la psicología, y si quieres conocer tu cuerpo, irás donde un médico. Si quieres conocer tu mente, su psicología, irás donde un psicólogo. Pero si quieres conocer tu alma, te encontrarás con el Espíritu Santo, que ocupará a un director espiritual o a un confesor como instrumento para encontrarte a ti mismo. Pero la gracia de buscarte a ti dentro de la perspectiva espiritual no es para seguirte viendo a ti, sino para que con esa mirada tuya, adentro de ti, puedas dejar a un lado el amor propio y poder ver al otro, y afirmar al otro y afirmar a Dios. Porque muchas veces en el plano psicológico, el encuentro conmigo misma es un encuentro que me hace continuamente estar viéndome el ombligo. Es que yo soy así, yo tengo esto, yo tengo aquello. Pero cuando se trata del alma, la lucha es, ya me vi, ya veo lo que soy pecado, soy alguien imperfecto,
pero es que Dios me ha amado así, con esa comparación de lo que yo soy y el amor que Dios me tiene, entonces salgo de mí misma, entonces ya yo puedo verdaderamente trabajar para poder eliminar esta espiral egocéntrica al cual mi pecado me ha llevado, y poder ver al otro y poder ver a Dios. Y yo creo que ese sería el resumen de lo que sería nuestro camino por la vida espiritual. Ahora, para quererlo, para enamorarse de esto, primero hay que entenderlo, hay que entender por qué esto es bueno. Y es que tú y yo somos una obra maestra por un Dios que es maravilloso y que te ha creado y te ha diseñado en una forma perfecta. No perfección en cuanto a bondad, sino que eres un instrumento que tiene un engranaje perfecto y que te ha colocado en un momento determinado, en un espacio, con determinadas personas, porque ahí es donde el engranaje se ejecuta mejor. Pero si yo no entiendo esto y no percibo la importancia de esta obra que Dios ha hecho en mí, si no lo percibo, entonces muy probablemente introducida en un mundo y medio alienada, medio adormilada, y un mundo que continuamente me miente, yo viviré la vida como narcotizada. Y todos los días me levantaré creyendo que la felicidad está en hacer cosas, o que tengo que esperar a mañana para ser feliz. Ahora, si yo entiendo, y esto Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo lo explica con una claridad meridiana, hay que contestar en tu vida. Para entender esto del camino espiritual, tienes que contestar dos preguntas. Una, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y otra, ¿qué te hace feliz? ¿A dónde vas? Y para saber la primera, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Yo tengo que irme un poco a tres partes de mi vida, al origen, porque cada vez que en la Biblia Jesucristo en el Nuevo Testamento va a hablar de algo importante, dice, volvamos al origen, es decir, el plan original. Pero cuando digo al origen, no pensemos en tantísimos años antes de Jesucristo, no, veamos al origen de tu creación, de lo que Dios espera para ti, y veamos con cuánto amor te ha creado. Y te ha creado, y vamos a pensar que el Génesis no es un libro que se escribió, que el autor del libro sagrado no está pretendiendo narrar una historia con un género yavista que pretende explicar un poco de cómo de la nada Dios ha hecho todo. Pensemos en ti, con el nombre de cada una de ustedes, en este origen. ¿Qué Dios pensó para mí? Pensó que yo viviera en libertad, que yo tomara decisiones en libertad, y libertad no significa libertinaje. Libertad es todo aquello que me acerca a la luz, que me permite verdaderamente descubrir lo que Dios quiere para mí, porque Él es el que ha diseñado esta obra. Ahora, si se acuerdan en el Génesis, una vez entra el pecado, entra la oscuridad, porque el ser humano al pecar rompe con Dios, y al romper con Dios y rompe con la vida, se queda ciego, ya no puede ver su amor, que es como continuamente vivimos. Normalmente nosotros no vemos a plenitud el amor que Dios nos tiene, porque estamos ciegos, medio ciegos por el pecado, y necesitamos gritarle, Jesús, ten piedad de mí, haz que yo vea, que te vea a ti, y que vea tu amor, y que vea a mi hermano, y que vea que también tú lo amas a él, al que está a la par mía, a mi esposo, a mis hijos, a mi suegra, a quien fuera. Y sería una manera hermosísima de verdad vivir como en el origen Dios ha querido que vivamos. Es que nada más Adán y Eva pecan, ya ni siquiera se ven con amor, ya el diálogo es totalmente distinto, hay una separación, una ruptura entre ellos. Entonces, si nosotros queremos saber quién soy, tendríamos que volver a ese origen y darme cuenta que Dios me creó para tener una plena amistad con Él, y una vida totalmente plena, que puso todo bajo mis pies. Y que yo soy la hija amada de un padre bueno, que todas las tardes salía a su encuentro. Pero en contraste a esta visión original de la que Dios ha tenido conmigo, está la visión histórica mía, la que yo soy ahorita, la que ustedes ven, la que se ve, cómo se ven ustedes. Una persona que por su historia tiene huellas, tiene heridas, que de alguna manera, al igual
que aquel muchacho que tuvo este encuentro con el buen samaritano también ha dejado muchas veces la casa de Dios. Por eso él baja de Jerusalén a Jericó, deja la casa del Padre. Hay toda una idea muy clara de que este hombre ha dejado de su pertenencia con Dios para ir al mundo. Y al igual que él, tú y yo también, en este mundo que continuamente ha mentido y que nos ha hecho tragarnos este veneno de la mentira y que nos ha hecho pecar y que nos ha hecho separarnos de Dios y del plan original de Dios. Y esto soy yo ahora, con las heridas que tengo, con la perspectiva que tengo y con un egoísmo engrandecido, porque muchas veces he sacado a Dios de mi vida y me he puesto yo como Dios. Entonces, este yo se ha engrandecido y ha creado un egoísmo, o sea, un yoísmo, un ego inflamado. Y ahora la visión que yo tengo no es la visión original con la que Dios estampó mi imagen, es una visión muy particular. Yo quiero todo para mí. Es que yo no puedo permitir que el otro me hable así, es que yo no puedo hacer lo que el otro quiere. Yo tengo, porque yo importo. Y tenemos a un lado un mundo que continuamente nos está diciendo, tú eres lo importante, tú tienes que estar bien, no importa a quién aplastes, tú tienes que estar bien. Y este es el yo histórico, el que Dios sigue amando, porque lo ama como al principio, pero hay un otro yo, un yo escatológico, y así lo explicaba Juan Pablo II, que es el que Dios quiere redimir, el nuevo hombre que quiere hacer en ti y yo, donde ya esta espiral de egoísmo ya no sea el que determine mi actuar ni mi manera de percibir el mundo y percibir a los demás, que yo aparte, y yo, pero para eso yo tengo que conocerlo, y es de verdad en la dirección espiritual donde yo más lo he conocido, donde yo necesito primero verbalizarlo, porque cuando lo verbalizo lo empiezo a ver un poco más claro, pero lo tengo que verbalizar ante alguien que aparte es el instrumento perfecto, no es el Espíritu Santo, no es el cirujano, es solo el bisturí, no es el pintor, es solo el pincel, pero lo está escuchando. Y es que hasta San Ignacio de Antioquía se hizo, San Ignacio de Loyola se hizo acompañar siempre por alguien más, alguien que fuera objetivo y que te escuchara y que te afirmara tus verdades, pero también te combatiera tus errores. Es decir, cuando tú percibes tan mal la realidad y se lo dices a tu director espiritual, él se queda en silencio para que tú descubras que no es cierto, que no va para ahí, que quien está hablando es tu egoísmo y que tu egoísmo también ha herido fuertemente el alma y te ha llenado de soberbia y de orgullo, que son enemigos muy grandes de la humildad, para reconocer, es que esto soy. Y es que nos cuesta tanto reconocernos porque todavía estamos creyendo que Dios nos ama en cuanto somos buenos. Entonces nos tenemos que disfrazar y tenemos que disfrazarnos ante el director espiritual, haciéndole creer que no, que mi planteamiento es correcto porque yo he actuado bien. Y el director a mí me sorprende porque muchas veces solo se queda callado y tú mismo caes en la cuenta y dices, no, la verdad está hablando mi egoísmo, está hablando mi vanidad, está hablando mi envidia. Y es que realmente descubrir que quien te hace daño no es el otro, que quien te hace daño es lo que tienes adentro, que te hace percibir al otro siempre como un enemigo. Ahora, el amigo número es la humildad. La humildad y la confianza para poder verdaderamente tirarte al vacío con el director espiritual, sabiendo que él también es un instrumento eficaz para descubrir la voluntad de Dios en tu vida y también para confiar en Dios, y que estos cambios que tú misma te vas a ir dando cuenta que necesitas no es una tarea pesada, sino por el contrario, que lo hagas no por moralismo y no por cumplimiento, sino es que yo quiero parecerme cada vez más a Él. Es que yo de verdad quiero amarle en una forma más pura, no porque yo tenga la luz, pero porque la luz de Él me hace ver lo que yo soy y me indica, me hace caminar a donde yo sé que es el camino seguro para ser más feliz. Juan Pablo II, en la Teología del Cuerpo, terminaba esta explicación de estos tres yo, digamos, que existen adentro de mí, diciendo cómo
soy feliz. Y yo soy feliz en la vocación, yo soy feliz amando. Es que el ser humano solo se realiza amando. Y contrario a eso, ¿se cortó la comunicación? ¿Es correcto o está bien? Ahorita te escuchamos, yo te sigo escuchando. Ah, muy bien. A mí se me apagó por un momento. Pues contrario a eso, contrario a lo que el plan de Dios y adentro de mí mi conciencia me dice que yo me realice amando, está todo un engaño de afuera que me dice que no, que yo me realizo mientras pongo barreras, mientras dejo que entre el otro y yo surja un gran dragón, que es el espíritu malo que me separa del otro, porque yo le tengo miedo a morir por el otro, porque al final siento que si yo cedo, yo adentro de mí experimentaré una muerte, y no es cierto. Es que el querigma, la buena noticia es descubrir que cuando yo entro y rompo, yo no la rompo, cuando Cristo rompe esa barrera que me separa del otro o que me separa de Dios, en vez de la muerte lo que descubro es la vida, y que yo ahí puedo adquirir esta visión de soy plena porque amando al otro, aún con sus defectos, yo realmente me realizo, como en el plan original Dios ha diseñado que así sea. Ahora, vivir en la humildad para ti y para mí, que no se nos da, o sea, porque lo que nosotros tenemos es orgullo y soberbia, es dificilísimo, y también desnudarte y decirle al otro, es que esto soy, no me gusta, pero esto soy, cuesta muchísimo. Yo a mis muchachos, a los muchachos con los que trabajo el tema de las clases de matrimonio, siempre le pongo imágenes bíblicas, porque la única manera que yo sé que ellos están tomando las clases de matrimonio cuando se aman muchísimo y no perfilan que entre ellos pueda pasar nada malo. Pero en el momento del combate, cuando vean las peleas, cuando el otro será el enemigo de ese, entonces yo necesito dejarles grabadas imágenes para que no se les olvide jamás. Y normalmente, en cuanto al tema de la humildad, les dejo una que tú y yo conocemos perfectamente, que es el rey David, que es este hombre que ante haber sido el ungido de Dios y cuando Dios le ha colocado todo el poder en sus manos, este hombre peca grandemente. Pero lo que lo salva es este encuentro con este profeta, y el profeta, que tú y yo tenemos muchos profetas, el director espiritual en mucho es un profeta, pero este profeta le habla de su pecado, pero es tan misericordioso que se lo pone como una especie de cuentecito, pero es tan listo él que al principio, al oír el cuento, y que no se ha identificado tanto con él, le nace el justicia, merece la muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Es que esta palabra que siempre alguien nos va a decir, es que tienes ahí, tú tienes algo que cambiar. Y lo que a él, por eso digo yo que es tan listo, lo que a él realmente le gana es esta actitud de estar contrito y humillado, de ponerse el rostro en tierra y decir, ese hombre soy yo merezco la muerte. Y porque una vez tú te has descubierto pecador y te has descubierto que solo no puedes, entonces no te queda nada más que pedir misericordia. Y él es el autor de este salmo hermosísimo, Miseria, Misericordia, donde habla de este encuentro de su miseria con la misericordia de Dios, que yo creo que debería ser el salmo tuyo y mío cuando entramos a un confesionario y le decimos al sacerdote que nos confiesa, es que hemos pecado, es que he hecho esto, y nos damos cuenta que ahí solo hay misericordia, solo está el abrazo de Dios, y deberíamos salir y decir, es que en verdad, pecador me concibió mi madre, pero misericordia eres tú, Señor, que eres grande y eres rico en piedad para mí. Entonces, esta actitud de saberte reconocer, de descubrir quién eres, de ya no ponerte máscaras, porque David pudo haber dicho, no, pero es que mire, yo me equivoqué, pero la verdad es que también yo estoy un poco confundido, porque con este proceso que he llevado, mi salud mental no anda tan bien. Nada, es una actitud totalmente humilde que hace verdaderamente reconocer
que Dios te ama aun cuando te has pecado y que no hace acepción de personas. Entonces, esta actitud de humildad es la clave, el secreto para entrar a esos 3, 4 metros cuadrados y salir totalmente distinto. Cuando te descubres que esto es lo que soy, pero Dios me ama y que interviene en mi vida y que me manda un profeta y que manda un acontecimiento, porque los mayores acontecimientos que yo he tenido en mi vida de sufrimiento siempre ha sido para crecimiento, aunque no me guste y aunque quisiera que Dios no ocupara eso como medio para encontrarse conmigo, en verdad ahí me he encontrado con Él. En mi pequeñez, cada vez que me he sentido pequeña, le he descubierto la grandeza que tiene y lo fácil que se deja encontrar, que tú le clamas y luego viene una lectura y parece que le he escrito para ti, y viene una Eucaristía y el Evangelio, parece que Dios se ha sentado a la par tuya para decirte y darte consuelo, que no tengas miedo, que te abraces a Él, porque Dios, como San Agustín descubrió, se deja encontrar todos los días. Y este hombre que realmente, ahora, él escribe estas 14 reglas del discernimiento, pero recuerden, él, para empezar, ha sido un hombre, él fundó la Compañía de Jesús, es un hombre muy letrado, y estamos hablando de un siglo muy anterior al nuestro. Entonces, ciertamente el lenguaje no es tan claro como ahora, y sin embargo es muy certero. Él termina entendiendo que esa bala de cañón fue el disparo certero de un Dios que lo ama para llevarlo a un plano mucho más grande. Y él, la conversión es que un soldado se vuelve el fundador de una orden religiosa. Y en este encuentro él se da cuenta que él sí ha querido, porque los historiadores, cuando cuentan su biografía, hablan de que él tenía esquemas humanos y él quería enamorar a Dios como enamoraba a una jovencita, a esfuerzo humano. Y él se estudió toda la vida de los santos y quería ser más santo que todos los santos. Y él, si veía que un santo rezaba 5 horas, se rezaba 7. Y una vez se sometió a un ayuno de un mes entero sin comer ni beber, porque él quería como conquistar el amor de Dios. Y él se da cuenta a través de este diálogo de Dios que siempre es tan asertivo, porque entra en una crisis muy grande. De hecho, él se quiere quitar la vida, un día se quiere tirar de un peñasco y en un sentido figurado, pero sí, él entra en una crisis tremenda y se da cuenta que no, que tiene que amar a Dios desde lo profundo de sus sentimientos, que Dios le pide amarlo en su forma propia, que Dios conoce el diseño de él, que no se ajuste a los diseños de los otros, que lo encuentre en lo sencillo, pero a partir de lo sencillo que lo encuentre en todas partes. Y este hombre escribe estas 14 reglas, que se las voy a mencionar no en una forma tan específica, porque digamos que es un poco amplio el tema y de verdad las aburriría, pero él habla de que adentro de nosotros nos podemos encontrar con un buen espíritu, que es como la conciencia, que algo malo nos empuja al bien. El problema que tenemos que tener que muchas veces la conciencia se duerme y al dormirse, otra historia de una figura del Antiguo Testamento es ese dormir de Sansón donde le es cortado el cabello, que es como de verdad el demonio nos corta la gracia cuando nos hemos dormido. Entonces, cuidado con la conciencia, porque de un pecado que te lleva a otro y de repente la conciencia está totalmente dormida. Pero San Ignacio hablaba de esta conciencia que nos dice cuando estamos haciendo algo y que nos empuja al bien, y que las consecuencias de empujarnos al bien es la alegría y la paz, que yo de verdad lo tengo demostrado y creo que tú también, que cada vez que haces el bien o que te inclina, aunque al principio te cueste mucho, el fruto es la paz y es la alegría. Luego también él, que es muy real, dice que también hay un mal espíritu, ese mal espíritu que te va a tratar de apartar del bien, y que al final conocemos los enemigos del alma, el mundo, la concupiscencia, es decir, mi pecado y el demonio, pero que continuamente te dirá, no vayas, no hagas, no, ¿para qué? No, se están abusando de ti y tal.
Pero a diferencia del fruto de la conciencia buena, de verdad te aleja de la paz y por el contrario, o sea, sí nos vuelve a meter en el espiral de egocentrismo que nos acaba la vida, que siempre termina por acabarnos la vida. Además, nos mete miedo y nos mete temores. El miedo y el temor no viene de Dios, entonces ese es este mal espíritu que tenemos dentro. También San Ignacio decía que tendremos tiempos de consolación, que es ese tiempo cuando es que venimos inflamados del amor de Dios, que cada palabra, pero es que nos dice algo, que todo nos habla de Dios, que abres la Biblia y no, es que esto era para mí, que de verdad como Dios me habla y que vas a una Eucaristía, una misa y que sales pero inflamada, que quieres cambiar el mundo y eso. Pero habrán tiempos que no serán así, que serán de desolación y que en el tiempo de la consolación nos preparemos, nos preocupemos, ocuparse previamente, es decir, para saber que también va a venir periodos de resequedad, de apatía, que esto muy probablemente va a ser causa mía por la mediocridad espiritual, por la pereza, por irme alejando de la voluntad de Dios, pero que prepare mi corazón, porque cuando llegue la desolación y que mi alma está oscura, y que pase por toda esta situación que de verdad, lejos de tener inflamada el alma, la tendré raquítica, que en ese momento no haga cambios bruscos, que los mismos propósitos que me he hecho en los buenos tiempos los mantenga, es decir, es que no diga, pues ya dejo de rezar, o pues ya dejo de ir a misa, o ya dejo de comunicarme con el otro, o de abrir mi corazón al otro. En esos tiempos que no haga cambios, que por el contrario, que haga mudanzas positivas, que me acerque a personas que me puedan levantar, que entienda que la ayuda adecuada es agarrar a otro cristiano y decirle, ayúdame. Y por eso es bueno el director espiritual, porque el director espiritual no es un amigo, es mucho más que es otro nivel de persona que está viendo en una forma más objetiva tu realidad, porque metido tú en el agua no ves nada, no entiendes nada, pero él lo puede ver de lejos, como cuando tú entras a una casa nueva, una casa de una amiga, pero no has entrado por primera vez, y así detectas el cuadro que está de lado, la silla que está manchada, o la sala que está sucia, y tú ya no lo ves, ya te acostumbraste a eso. Pues este director espiritual entra a esta casa y que lo detecta y te lo dice, y tú humildemente lo reconoces y entonces haces la mudanza. Luego, uno de los enemigos del alma es tenerle, y a esto le tengo yo muchísimo miedo, que es tenerle miedo a las pruebas. Y yo le tengo un miedo tremendo a las pruebas. De verdad, yo totalmente quisiera que eso no existiera en mi vida, pero eso no es cierto, porque también tengo garantías, tengo una impronta de Dios. Cuando fue la Pascua, a mí me quedó grabada esto de que Jesucristo le dijo, dile a mis hermanos que vayan a Galilea. ¿Y por qué quiere que vayan a Galilea? ¿Por qué encontrarse si está resucitado? Él puede ir a todas partes. Porque Galilea es ese encuentro en donde tú descubriste que Él está vivo, que entra en tu historia, que Él te habla. Entonces, en las pruebas, cuando le tengas miedo, recuerda aquellas pruebas pasadas donde Dios se manifestó y no te dejó solo, y detrás de aquello que le tenías terror y miedo, hubo siempre un Padre bueno que aconteció, que te abrazó, que mantuvo tu corazón en su mano y que verdaderamente te ha sacado de ella y te ha sacado como sacó a Jacob, fuerte con Dios, y que la prueba sirvió para que te supiera débil y que en la debilidad te agarraras del fuerte. También San Ignacio nos habla de la paciencia, que tenemos es que el problema de nosotros, y más en un mundo, yo creo que siempre, pero este mundo es un mundo más líquido que antes era más sólido, ahora todo lo queremos para allá y lo queremos hoy. Es que no esperar absolutamente nada. Yo tengo un defecto tremendo de paciencia. Yo ni siquiera puedo ver una película porque me paso al final, porque no tolero eso. Entonces, pero San Ignacio nos dice, no, sean pacientes, es que no se desanimen, pongan los medios eficaces, pero la paciencia es una gran educadora, porque la paciencia te dice que los tiempos de consolación no eran obra tuya,
que eran obra de Dios y que en esos tiempos tú no eras el cocinero de tu existencia, que tú y yo muchas veces nos hemos creído, no, es que lo hemos hecho bien y que lo hemos funcionado. Entonces tener paciencia hasta que el gran maestro nos haga ver que nunca fue obra de nosotros. También tenemos que ser humildes, que ya lo hablamos mucho, entrar en esto de saber que somos pequeños aprendices y que así nos ve Dios, pero nos amamos muchísimo, así que no tenerle miedo al tiempo que tardemos en aprender. Luego hay algo que es importante. En la vida espiritual, en esta lucha por el discernimiento, vas a tener miedo muchas veces. Y como tienes miedo, muchas veces no lo enfrentas. Por el contrario, te alienas. A mí me pasa muchísimo. Cuando viene esa sombra de miedo, yo enciendo el televisor. O sea, yo necesito... esa conducta ha sido una conducta muy constante en mí. Yo me tengo que alienar en algo, porque yo no quiero afrontar el miedo. Pero San Ignacio nos dice, no, afronta el miedo, porque el miedo cuando tú lo afrontas, y él pone un ejemplo es un poco sexista, pero lo voy a contar. Él dice que el miedo es como una mujer altanera, que si el hombre le huye, esa mujer sigue peleando, pero que si el hombre la afronta, esa mujer se vuelve a su sitio. Entonces, realmente, fuera del contexto, yo creo que es verdad. No hay miedo que enfrentado, y sobre todo enfrentado con Dios, no sea una pedagogía perfecta de un Dios para ti. Y luego también está el secreto. Esto me encanta, en serio me encanta. Cuando yo he tenido alguna chica que se ha acercado a mí para contarme algún problema y ella va a dar un paso muy, muy serio, muy grande, algo que va a cambiar drásticamente su vida y para mal, ni siquiera para bien. Yo siempre le digo, dilo a alguien, tú denúncialo, sácalo de la boca, tienes que decirlo, porque una vez lo dice, rompe el secreto. Y San Ignacio, él decía que este espíritu malo es como un mal amante que quiere ganarse a tu hija o a tu esposa, en el caso de un hombre, ¿no? Entonces, que le está convenciendo de un plan de dejar su casa, de alejarse, de engañarte, de mentiras, y que si tú guardas el secreto, estás ya expensa de él. Entonces, que tú lo digas, y por eso la dirección espiritual es verdaderamente un camino hacia el cielo, porque tú denuncias aquello que ya no queda en secreto, y al denunciarlo y al tener un testigo, la historia cambia muchísimo. Y en verdad yo lo he visto muchísimo. Una vez una cipota me hablaba de una cosa determinante para su vida, era un tema de negación total a la vida, y una vez ella lo pudo decir, ahí está ella, ahora es la madre de una niña de 7 años. Entonces, y luego el último punto, el 14, es nunca jamás el mal espíritu te va a entrar por el punto más fuerte. Es decir, si fuera una muralla tu vida, por aquel punto donde tú cuidas más, sino va a entrar por el punto débil, es decir, por aquello que has descuidado. Y todos nosotros, tú y yo, sabemos qué es lo que hemos descuidado, y por ahí entrará. Y tenemos que tener esa... con el tema del discernimiento tenemos que ser cuidadosos y no ocupar a la ligera esta palabra. Es que el discernimiento es una forma de colocar tu vida a la luz del Evangelio, de la historia de salvación de un pueblo que es la historia tuya. Pero a veces lo hemos ocupado un poco a la ligera y decimos cosas como, yo tengo que discernir si compro esto o aquello. No es así. O sea, el discernimiento es esta ayuda extra que entra a través de los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia, el don de entendimiento, de inteligencia, el don de sabiduría, que entra para todo aquello que acontece en tu relación con Dios y con los otros, que tenga que ver con el proyecto de vida, que le ponga un sentido a tu vida escatológico, es decir, que veas este mundo con los ojos, pero que tu mirada esté puesta también. Este discernimiento, estas reglas de San Ignacio nos ayudarán mucho para ir encontrando, Señor, de verdad, ¿qué quieres de mí?
¿Qué quieres que yo descubra? Ahora, no todo el mundo tiene la bendición de contar con un director espiritual. Hay muchas personas que lamentablemente, ya sea porque no son creyentes o no comparten nuestra fe, o porque sencillamente no sienten la confianza de pedirle esto a alguien, andarán en el mundo con menos ayuda. Pero Dios siempre buscará la ayuda adecuada. A mí me encanta la historia de este genetista, es de Francis Collins, que es, y me gusta porque él ha reivindicado en el conocimiento de lo que es la fe y la ciencia, que las dos nos llevan a descubrir y asombrarnos por la maravilla de la creación. Antes se creía que la ciencia estaba divorciada de la fe, pero este hombre, y se lo digo de verdad a quien me lo pregunte, porque él tiene un libro hermoso que se llama Cómo habla Dios, y ese libro es maravilloso, pero es que este hombre solo es que él había perdido la fe, él se crió como cristiano, pero había perdido la fe en su tiempo de ciencia, durante mucho tiempo la perdió, y fue una persona, una paciente, que estaba grave y que le habló de la fe, y él se incomodó un poco, y ella fue tan fuerte que le dijo, pues yo le he hablado de mi fe y usted se queda callado. Doctor, ¿y usted en quién cree? Y bastó eso, y que esta mujer hizo las veces de verdad de un director espiritual. ¿Y usted en quién cree? Y esa mujer lo ha llevado a este hombre a lo más profundo de su ser, a encontrarse ya no con el hombre histórico en el que se había convertido, sino con el hombre original, el que Dios le pensó desde el principio, y el hombre escatológico, el que Dios redimió. Y ahora él tiene una claridad de cómo habla Dios. Y fíjense bien, o sea, hemos visto a San Ignacio y hemos visto a un hombre contemporáneo, y los dos han recibido la misma gracia, la que hemos recibido tú y yo, y que hemos descubierto que Dios habla siempre, habla para todos. Entonces, ahora, entre este amor infinito de Dios y yo, hay un limitante, y es mi libertad. La libertad de yo no entender el amor de Dios, y sería como un mal hijo que no entiende cuánto Dios lo ama y se esconde de él. Nosotras todas hemos tenido experiencias de esas, porque hemos sido hijos y porque somos padres, y hemos visto a una edad en donde nuestros hijos nos odian, nos detestan, y que confían más en un amigo que en uno, y no conciben el amor que tú le tienes, lo desconocen completamente, y al amigo le cuentan sus cosas y le confían su vida, y a ti no te quieren de hablar. Pues muchas veces nosotros con Dios tenemos esa actitud. Como no conocemos cuánto nos ama, como no conocemos y no hemos verdaderamente saboreado esta encarnación, que ha sido todo un plan para que tú y yo, que hemos pecado, podamos verdaderamente optar por ser hijos nuevamente de Él, y como no terminamos todavía de creerlo, preferimos alienarnos en la vida y olvidar esta verdad. Pero en algún momento vamos a tener, tarde o temprano, que vernos adentro y ¿a dónde voy? ¿En serio a dónde voy? ¿Qué quiero para mí? Si tardo mucho, sufro más. Por eso es que Dios quiere que el recolector llegue más temprano, porque le llegó por último, que también se encontrará con su amor, pero ha sufrido todo el día. Entonces, en este encontrarnos con Dios, lo único que tendríamos que hacer es que, agarrados del Espíritu Santo, esta libertad que yo tenga se deje cautivar por tanto amor, y entonces libre y voluntariamente yo pueda confiar y confiarme en Él, y descubrir que buscar su voluntad es buscar mi felicidad, que encontrarme con este buen camino es como poner, no un Waze, porque el Waze a veces por llevarte rápido te lleva unas rutas peligrosas. No, encontrarme con la ruta más certera y más segura. Ahora, hay que tener cuidado con el tema del discernimiento. Dios no nos pide que seamos infalibles en las decisiones que tomemos. A veces vamos a fracasar, y Él rediseñará nuevamente un plan para que salgamos adelante. O sea, no es un Dios de látigo, no está viendo en qué nos equivocamos bueno, se equivocó, perdió el camino, allá. Que muchas veces el diálogo que tuvimos con nuestros hijos, pues si usted quiere, pues
pero no, es un amor llevado a un extremo infinito en donde te equivocaste, rediseño nuevamente para ti, porque en verdad el fracasar es de humanos y Dios sabe que su obra es esto, es pequeña, es falible, no, se puede equivocar. Así que, pues nada, yo no puedo invitarlas porque sé que todas ustedes conocen la gracia de este medio. Nosotros tenemos muchísimos medios para encontrarnos con el amor de Dios. Los sacramentos, la palabra de Dios, dentro de los sacramentos, indudablemente este abrazo, que es oxitocina pura, que es la confesión, pero tenemos también este medio que es un medio que es un tesoro, y un tesoro que no muchos pueden acceder, de encontrarnos con alguien, que es una ayuda a un nivel no humano, porque está basada no en los criterios personales del director, sino en una docilidad de este instrumento, de no poner su criterio, sino a la luz del Evangelio y a la luz del inspirado Espíritu Santo, saber que tú eres tierra sagrada. ¿Se acuerdan cuando Moisés va a entrar al monte? Yahvé le dice, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es tierra sagrada. El alma humana es esa tierra sagrada. Y yo he visto a todos mis directores espirituales que se han quitado las sandalias para entrar en mi alma y tocarla con una dulzura y cuando firmeza se ha necesitado firmeza, pero cuando se ha necesitado derramar esta misericordia de Dios, yo he entrado muchas veces a ese cuarto totalmente destruida, con dolores en lugares que ni siquiera sabía que existían, y he salido con la misma situación, pero feliz, porque al final el tema no es esperar que Dios resuelva, sino que ilumine tu vida para que puedas percibirla como Él la mira, que puedas descubrir en el otro como Él lo mira, y que puedas descubrir este amor en el que vale la pena confiarte y abandonarte. No creo que valga la pena decir más, porque yo sé que todos ustedes, pues este medio lo conocen muy bien. Yo puedo preguntar una cosa. El nombre del libro, sí. del libro que dijiste por último, que la paciente le dice al médico que en qué Dios cree. nos habla, creo que dijiste que se llamaba. Ah, Dios nos habla. El libro se llama ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Okay, gracias. Él es un cristiano evangélico, pero el libro es maravilloso, sí, es muy lindo. Ahora, nosotros tenemos en la Biblia muchísimos pasajes en el Antiguo, los profetas, Oseas, que hablan del discernimiento, que de verdad es impresionante. Ustedes pueden ir viendo tanto en las cartas de Pablo como hablan de eso. Pidan el Espíritu Santo para que Dios les conceda el buen juicio, para que puedan discernir, que vean con atención los caminos rectos y verdaderos, porque al final el discernimiento es la separación entre la verdad y la mentira. ¿Algún comentario? Aida, ¿Alguna pregunta? ¿Tienes algunos consejos o tips antes de uno ir a una dirección espiritual? Tú como director, o sea, tú que has dado dirección espiritual, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, por supuesto uno tiene que ir preparado, pero no sé si nos puedas dar como unos tips de lo que preferiblemente te ayuda a ti como para dar una buena dirección. Un examen de conciencia es ideal, porque si no, tanta espontaneidad te vas a perder. Entonces, los puntos, tener bien claro aquellos puntos débiles que es donde sabes que te va a venir el ataque. Y no tenerle miedo, porque yo a veces tengo miedo de
expresar mis puntos débiles porque sé que lo que me van a pedir no me va a gustar, pero es una actitud bastante infantil, inmadura, que yo haga eso, ¿no? Entonces, la idea es eso, un excelente examen de conciencia, una total docilidad de no poner máscaras, de no pretender dar una imagen, sino saber que cuando tú vas donde un médico, haces eso. Le voy a preguntar, y más si es un médico que está muy ocupado, la presión arterial la tengo alta y la tengo aquí, y tal día me pasó. Entonces, usualmente tú vas y sos muy honesto, porque te importa. Que si fumas no le va a decir, no, fíjese doctor que yo no fumo. A él no le va a importar, pero tú igual vas a tener. Entonces, yo creo, o cuando vas a un psicólogo, usualmente el psicólogo te manda, permítame, antes de entrar le voy a dar un test de personalidad y lo contestas con toda sinceridad porque quieres conocerte. Pues cuando vas a tu dirección espiritual, eso, vas con un examen de conciencia que te permita, esto soy yo. Esto es lo que tengo y trabajémoslo juntos. Esto me cuesta muchísimo. Ahora, el libro de vicios y virtudes indudablemente será un manual para cada una de nosotros, porque ahí está muy claro y además él sí tiene una claridad muy grande en cuál es mi vicio, qué virtud lo contrarresta, así que yo tengo muy claro qué tengo que trabajar. Ok, gracias. Creo que no hay ¿Alguien más? preguntas. Aida, tengo problemas con la cámara, pero de verdad que mil gracias por la plática, súper linda, impresionante la paz que tú nos transmitís, la verdad, con lo que nos has dicho. Sí, muchísimas Gracias, gracias. Miguel. Un gusto. Siempre es un gusto oírte, Aida. ¿Verdad que sí? Uy, sí. Y eso que tenemos 20 años, ¿verdad, Aida? Más de 20 años. Qué bendición. Sí. Hoy me lo preguntó Mariela y no tuve que hacer cuentas. Son 20 años, ¿verdad? Sí, por lo menos, sí. 22 Sí. por ahí, creo yo. Pero mil gracias. No, yo y creo la que verdad, sí. Yo acababa de perder un hijo. Sí, y acababa de perder un hijo y eso es lo que ocupó Dios para llevarme ahí. Ay, Wow. sí. no, y la verdad, yo siempre creo que se lo dije a Idelena, las veces que yo he podido platicar con ella, que las nuevas generaciones, o sea, vaya, ustedes porque ya tienen la fortuna de conocerla de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, pero los que venimos todavía detrás, ¿verdad? Escucharla también a ella, o sea, lo aplica también a nuestra generación, pues, ¿verdad? O sea, entonces me encanta porque, o sea, ella aplica a los matrimonios y nos habla a los matrimonios porque ella estuvo mucho tiempo también en CEPA dándonos charlas. Entonces también yo siento que es bueno que Idelena nos regrese pues a dar mucho más este tipo de pláticas porque tenemos mucha gente joven en el movimiento, gente que ahorita se ha incorporado o que se ha en los encuentros, pues, ¿verdad? Tenemos gente joven, entonces también es bueno que las jóvenes también escuchen para que se enamoren del movimiento, pues, ¿verdad? Así como yo me enamoré del movimiento. Realmente yo tengo poco, realmente, 5 años pues de estar en el movimiento y totalmente involucrada, pues, pero es por eso, pues, porque, o sea, tenemos este tipo de formación que jala gente porque necesitamos, o sea, todos necesitamos que de verdad nos diga, que de verdad nos animen, que de verdad estén ahí pues para nosotras, pues tenemos el Padre que nos da la dirección espiritual, la que necesitamos, ¿verdad? Y nos quedamos como tuve y continuo y llegamos y el Padre continuamos con lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero sí, así que muchísimas gracias a Elena, siempre de verdad que es un placer escucharla también, así que siempre tiene una palabra para nosotros. Gracias, Carita. Muchas gracias. Gracias, Carita.
¿Nos ayudas con la oración, Aida? Final. Bendito sea Señor, gracias por darnos la vida y gracias por tu amor. Sella en nuestro corazón la necesidad que tenemos de ser humildes para descubrir tu fuerza y acercarnos siempre a estos caminos de luz que tú siempre pones en nuestra vida. Ayúdanos siempre a hacer tu voluntad y ayúdanos a ser como tu Madre María, que la acogió y que la llevó siempre en su seno. Amén. Amén.